En el año 929, Abderramán III convirtió a Córdoba en capital del califato y la hizo la ciudad más importante de Europa, tanto por población, unos 320.000 habitantes, una pasada para la época, como por ser faro cultural y político. Vamos a darnos un paseo por la Córdoba califal. Según nos vamos aproximando a la ciudad, a ambos lados del Guadalquivir, había viviendas de veraneo de los gente adinerada, casas de campo, grandes palacios o pequeñas quintas, que se caracterizaban por su frondosidad de los patios y el número de fuentes, que estaba en proporción directa con la riqueza y la condición social de los dueños. En los extramuros de la ciudad habría un vertedero, una leprosería, cementerios y más de 20 arrabales, muy poblados y con mucha actividad económica. La ciudad estaba rodeada por una muralla de unos 4 kilómetros de longitud, con 7 puertas de entrada. Estas puertas eran muy cotizadas por lo bien que estaban trabajadas. Estaban abiertas en tiempos de paz y en tiempos de guerra se cerraban y se tapiaban y a veces se forraban de hierro para evitar los incendios. Estas puertas tenían unas torres al lado donde vivían los guardianes, encargados de permitir el paso y de desempeñar funciones fiscales de las mercancías que entraban o salían para cobrar unos impuestos. Las calles eran estrechas y serpenteantes. En las áreas residenciales, las calles eran sin salida y se cerraban por las noches con puertas y eran vigiladas por una especie de sereno con perro. Los barrios estaban agrupados por familias de la misma etnia o religión o por profesiones. Por lo general las casas eran de una sola planta, de unos 50 metros cuadrados, cerradas al exterior por un muro y abiertas al interior por un patio central, donde habría un pozo, árboles frutales y la letrina. Las habitaciones eran estrechas y alargadas, polivalentes. La sala principal más usada era la recepción de invitados, que hacía también las veces de comedor o dormitorio, y todas las habitaciones tenían un reducido mobiliario, almohadones, alfombras, mesitas bajas. Los cordobeses abastecían de agua de diferentes maneras, cavando un pozo en su patio, recolectando agua de lluvia o contratando el servicio de los aguadores. Los barrios hacían cargo de las infraestructuras hidráulicas, no la intervención pública. El agua llegaba a las casas a través de las tuberías de cerámica, desde acequias de suministro urbano, y se almacenaba en tinajas en las casas. La mezquita Al-Jama de Córdoba era la tercera más grande del mundo islámico, unos 22.400 metros cuadrados, y podía albergar a unos 40.000 personas rezando. La mezquita, además de lugar de culto, era espacio de reunión, una especie como los mentideros de los pueblos actuales. Además de ser lugar de descanso debido al aire fresco de sus jardines, lugar de estudio donde enseñaban los maestros más célebres y también los niños aprendían a leer y a escribir con el Corán. Y por último también la mezquita era un lugar de justicia. Al lado de la mezquita estaba el zoco, que incluía tiendas permanentes muy pequeñas con el mostrador a la calle, con tenderentes desmontables al final de la jornada. En el zoco se podía encontrar de todo, desde productos de cercanía a novedades venidas del extranjero, así como la compra de esclavos y esclavas. Comerciantes extranjeros se alojaban y almacenaban sus mercancías en unos edificios llamados alhóndigas. El edificio funcionaba además como control para el cobro de los impuestos. El señor del zoco, al-Murtasif, era el encargado de la vigilancia de las transacciones comerciales, supervisaba los precios y la calidad de las mercancías, atendía las reclamaciones, entre otras muchas funciones. En los zocos a la hora de la oración se paralizaban las actividades y los viernes a mediodía no se trabajaba, ya que estaban todos obligados a acudir a la mezquita. Los baños eran espacios higiénicos, purificadores, terapéuticos y sociales. Su organización interna se parecía a las termas romanas: un vestíbulo, sala fría, sala templada, sala caliente y un espacio para la caldera. Estaban cubiertos por bóvedas y lucernas en el techo en forma de estrella para la iluminación y ventilación. Había baños privados en residencias adineradas y baños públicos donde se cobraba la entrada
y había horarios distintos para hombres y mujeres. Estas solo podían ir por las tardes. Y por último, en lo alto de la ciudad de Córdoba estaba el Alcázar, la residencia del emir o del califa. Incluía, además de las dependencias privadas, áreas destinadas al servicio y a los despachos oficiales. Abderramán III aumentó considerablemente la plantilla de escribientes, calígrafos, secretarios y funcionarios, y ese fue el pretexto para buscar un espacio más amplio donde trasladar la administración del Estado. Pero el auténtico motivo era deslumbrar al mundo con la construcción de un gran palacio a las afueras de Córdoba, Medina Azahara, que recordará a todos el poder del califa y se convertirá en símbolo del esplendor omeya. Medina Azahara estaba ubicada a unos 7 kilómetros de Córdoba y abarcaba una superficie de unas 112 hectáreas. Estaba situada en un lugar elevado de la falda de la Sierra Morena con buenas vistas a la campiña cordobesa y a la ciudad. Estos terrenos pertenecían parte o su totalidad a los omeyas. Las obras se iniciaron después de la derrota de Abderramán III en Simancas ante los reinos cristianos en el año 937. Duraron todo el califato de Abderramán III y fueron dirigidas por su hijo el príncipe Alakam. Se contrató a los mejores artistas de Alejandría, a los artesanos de Damasco, a herreros, marmolistas, más o menos a los mejores de los mejores, y se compraron los mejores materiales y también se reutilizaron otros de otros monumentos. La financiación de todas las obras, Abderramán III destinó 1/3 de los ingresos estatales. Era un recinto circunvalado por una muralla, jalonado por torres, tenía 4 puertas de entrada y 3 terrazas. La superior era la residencia del califa y del príncipe heredero. La mediana era donde estaban los edificios de la administración, la vivienda de los funcionarios más altos, la casa del ejército, las casas de los visires, jardines y estanques. Y por último, en la terraza inferior estaban las viviendas del servicio del califa, una mezquita, almacenes, baños públicos e incluso había un zoco. Se contrató a los mejores expertos y a los más elegantes maestros de ceremonia. El objetivo de dicho evento era buscar la impresión a los invitados, dejarles más o menos con la boca abierta ante tanto lujo. Además de las recepciones oficiales, la Medina cumplía otras funciones. Había talleres donde se fabricaban armas, joyas, vestidos y brocados de muy alta calidad. Pero Medina Azahara no duró mucho. Dijéramos que su etapa de esplendor abarcó los califatos de Abderramán III y de su hijo Alakán II. Luego hubo un periodo de decadencia con la construcción de la ciudad edificada por Almanzor, Medina al-Zahira, y por último, tras la caída del califato, Medina Azahara fue destruida.